Buenas noches, Judith. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida al programa y buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Ayanta. Bueno, ¿cómo estáis? Hoy abordamos un tema que la verdad me ha tenido muy entretenida porque no he hecho más que leer cuestiones relacionadas con la maternidad subrogada, porque de pronto todo el mundo se ha puesto a hablar de esto. ¿Por qué, Antonio? Pues porque hay muchas familias en España que no pueden gestar a sus hijos y existe una técnica de reproducción asistida que aporta una solución a esta incapacidad, ¿no? Y esta técnica es la gestación subrogada, que es una técnica que consiste en aquellas familias que no pueden gestar, encomiendan la gestación de sus embriones a una mujer ajena a la familia que gesta a sus hijos, ¿no? Entonces, el hecho de que existan todas estas familias y que están demandando una regulación en España ha hecho que diferentes partidos políticos estén haciendo eco y estén saliendo iniciativas para regular esta técnica en España, ¿no? Ambos, tanto Judith como Antonio, tenéis hijos que han nacido de esta técnica y por ello, bueno, pues os estáis implicando de un modo personal y profesional con las asociaciones para dar a conocer, pues, esta situación, ¿no?, que está generando una cierta polémica. Judith, ¿tú tienes un hijo, una hija? No, yo tengo mellizos que nacieron hace un poquito más de 1 año y medio en Estados Unidos. Y bueno, supongo que es un tema que ya saldrá, pero bueno, hemos ampliado la familia, pero también la hemos ampliado en el sentido de que ahora tenemos un poco de familia también en Estados Unidos, ¿no? Esa familia que nos ayudó, esa mujer que nos ayudó, forma parte ya de nuestras vidas, igual que nosotros de las suyas. Y bueno, no sé si queréis hablar de este tema ahora. Sí, también vamos a intentar tocar todos los temas. Judith, eres heterosexual, ¿verdad? Sí, nosotros somos una pareja heterosexual que, bueno, en 2010, con 33 años, a mí me tuvieron que extirpar el útero después de varias operaciones y tratamientos. Ya habíamos probado también técnicas de reproducción asistida antes de la extirpación del útero y no había funcionado tampoco. Y bueno, yo creo que somos muchísimas familias en nuestra situación que, bueno, por la cultura, la sociedad donde vivimos, hemos dejado la maternidad para más adelante y, por lo menos para las parejas heteros, la infertilidad está resultando ser un problema. De hecho, prueba de eso es la proliferación de las clínicas de reproducción asistida que permiten, en muchos casos, resolver esto, ¿no? Pero hay otros en los que ya no llegamos a tiempo y vamos un poco más allá. Lo que pasa es que hasta ahora ir un poco más allá significaba tener que emigrar para poder hacer realidad esto y contactar con aquellas mujeres que de forma altruista pues están dispuestas a gestar al hijo de otra familia, ¿no? Yo creo que son mujeres en general para las cuales la familia es lo más importante de la vida o una de las partes más importantes y no conciben, al menos en nuestro caso, no conciben que una familia tenga que pasar tanto sufrimiento para poder ser padres o no lo puedan ser sin más, simplemente por eso, porque no pueden gestar. Y Antonio, en tu caso es una pareja homosexual con una niña. Correcto, de ya nuestra niña 7 tiene años, ya ¿no? 7 años, efectivamente. Y mi marido y yo nos planteamos ser padres juntos. Inicialmente empezamos el camino de la adopción, pero era muy, muy complicado y nos cruzamos en aquella época con la posibilidad de ser padres por gestación subrogada y no lo dudamos un momento. Y de hecho hoy en día yo creo que la asociación defiende la gestación subrogada no como una segunda opción en el caso de que la adopción falle, sino una primera opción para aquellas familias que quieren optar por la medicina reproductiva, ¿no? Es verdad que, como tú bien decías antes, hay un montón de debate en torno a la gestación subrogada ahora mismo. Y yo creo que uno de los principales problemas, yo no sé vosotros que sois protagonistas en este asunto o coprotagonistas con la gestante, si lo habéis vivido de esta manera, porque uno de los problemas que a mí se me plantean también cuando pienso en la gestación subrogada es que se considera una técnica equiparable a la inseminación artificial o a la fecundación in vitro, cuando hay una diferencia sustancial, y es que en el caso de la gestación subrogada hay un ser vivo, que es la madre gestante, que también, bueno, pues tiene unos derechos que a veces nos resultan un poco incluso incómodos, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo llegasteis
Nosotros al principio también... A conocer sí. o a entender, o incluso éticamente, imagino que a veces se pueden plantear ciertas dudas, ¿no? Sí, y estas dudas éticas nosotros las teníamos también. Al principio, la única referencia que uno tiene de la gestación subrogada son estas teleseries de Antena 3 el domingo por la tarde, ¿no? En las que siempre ocurre alguna tragedia, ¿no? Pero cuando conoces el proceso, cuando empiezas a conocer a mujeres que donan su capacidad de gestar, que lo hacen en su plena capacidad de obrar y utilizando su libertad, porque dice, bueno, yo quiero ayudar a otras personas a que consigan ser padres y lo hago de manera completamente libre. Entonces empiezas a dar cuenta de que efectivamente existe esa posibilidad y que es una posibilidad que es perfectamente válida desde el punto de vista ético, ¿no? Cuando alguien participa porque quiere y sin ningún tipo de coacción y lo hace con motivaciones, digamos, muy honorables, ¿no? Como es el poder ayudar a los demás, pues empiezan a despejarse todo este tipo de dudas. Sobre todo cuando entiendes y empiezas a disociar lo que es la gestación de lo que es la maternidad, ¿no? Nosotros siempre hablamos de gestación subrogada, no de maternidad subrogada. Es decir, en el caso de Judith, por ejemplo, que es el más gráfico, Judith es la madre de sus hijos. Judith no ha encargado su maternidad a otra persona. Lo que ha encargado es la gestación, que es lo que ella no puede llevar a cabo. Con lo cual, el término correcto, y así lo recoge la ley, es gestación subrogada. Entendiendo que la gestación es el proceso que nosotros no podemos llevar a cabo y que mujeres nos donan, estas mujeres gestantes, entonces uno empieza a despejar todas estas dudas éticas que hay, ¿no? Y ya cuando se mete en el proceso y pues entras en relación con tu gestante, como contabas antes, construyes además esa relación, que es una experiencia humana maravillosa, ¿no? El poder vivir, por ejemplo, el embarazo a través del testimonio de tu gestante, entonces se te llega a hacer de lo más normal, o sea, haces esa transición de algo que originalmente se te hacía extraño a algo que forma parte de tu vida diaria, ¿no? Lo que pasa es que el pero que algunos esgrimen o muchos piensan es que todo está bien si no hubiera una transacción económica a cambio, ¿no? O sea, si no se mercantiliza el proceso si de fuese fuese una cosa voluntaria, que efectivamente digo, bueno, pues yo soy una mujer que tengo la capacidad de acoger, ¿no? un futuro bebé y ya está, y te lo cedo, te lo dono porque... Pero no se dona al bebé. Es que esto hay que hablamos aclararlo. mal, ¿no? Claro, Antonio, es que yo muchas veces cuando oigo estas cosas me chirrían tanto porque a mí no me donaron a mi hija. O sea, es al revés. Yo encomendé la gestación de mi hija a una mujer. Sí. Esta mujer gesta a mi hija y cuando termina la gestación no me dona nada, me devuelve a mi hija. Esto es como, no sé, como si llevaras a tu hija a un internado y al final del internado vuelves. Sí que es verdad que salvando, por supuesto, las distancias, que una mujer, digamos, se involucra muchísimo más en un proceso de gestación que en cualquier otro tipo de proceso. Claro, hombre, que corre su cuerpo, ¿no? Es su cuerpo, corre sus riesgos. De hecho, nosotros, como decía antes, lo que contemplamos es la gestación subrogada, un modelo de regulación en el que el principal argumento y la principal filosofía es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, es decir, la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. La autonomía que les lleva tanto a decidir si se quedan embarazadas o no, decidir si interrumpen su embarazo o lo continúan, o decidir si quieren gestar a sus hijos o a los hijos de otras personas, como es el caso de la gestación subrogada. Pero de verdad que viviendo el proceso en primera persona y conociendo cómo funciona, todas estas dudas morales se despejan. Por supuesto que es un riesgo la gestación, pero es un riesgo como puede ser otros muchos procesos médicos. Dime, Judith. Pero no, es que un poco también por lo que habéis comentado hasta el momento, quería comentar que, bueno, la adopción en muchos casos hay familias que se lo han planteado y no pueden, o sea, hay requisitos que directamente les excluyen. Y luego también decir que hay familias por gestación subrogada que antes o después de la gestación subrogada también han llevado un proceso de adopción. Es decir, no es incompatible una cosa con la otra. No, sí, pero no me habéis contestado a la cuestión económica, porque yo creo que eso al final es lo que marca, es una de las diferencias, ¿no? En relación a la cuestión económica, por un lado la adopción no está exenta de un gasto económico
Y por el otro lado, en el caso que se hace, que se plantea en España, se trata de una gestación surrogada altruista donde se compensa a la gestante por los gastos que pueda tener y por las molestias que pueda tener. Esa es un poquito la idea. Entonces, se intenta evitar que una persona acuda a este proceso como manera de ganar dinero. Simplemente va a recibir una compensación y de hecho ya hay muchas mujeres... O sea, es lo que vosotros proponéis que se haga en España. Sí, pero no es lo que se hace en el extranjero, está ocurriendo ¿no? en Estados Unidos. Lo que pasa es que sí, hay sitios que no. Hay mucha desinformación. Hombre, también con este tema. Se están manejando unas cifras que no son gastos, de 100 y ¿no? pico mil euros. Claro, pero tú ten en cuenta que en Estados Unidos no hay sanidad privada. En Estados Unidos, si uno se rompe una pierna, tiene que entrar en el hospital con la visa en la boca, porque todos los procedimientos médicos se pagan de bolsillo, sí. ¿no? Entonces, de todo este dineral del que se habla en los medios de comunicación, al final la mayor parte va a pagar a ginecólogos, a psicólogos, a médicos anestesistas, al farmacéutico, al abogado, a la agencia, es decir, un montón de profesionales que lo que hacen es, por un lado, aportar todos los cuidados sanitarios y, por otro lado, aportar las técnicas de reproducción asistida y, por otro lado, aportar, digamos, la seguridad jurídica que es necesaria para el proceso. Sin embargo, lo que percibe tanto la gestante como la donante en cuanto a compensación económica es una mínima parte de todas estas cantidades. Y la ética que regula estas compensaciones es una ética exactamente igual a la ética que la ley española regula para las mujeres que donan sus óvulos. Una mujer que en España dona óvulos, lo que recibe es una compensación económica, no sé si son 1.000, 2.000 euros. 1.200 euros. No sé por dónde estará ahora. La Ley de Técnicas de Reproducción Asistida dice que la donación de óvulos será siempre o tendrá siempre carácter altruista. Sin embargo, hace compatible el altruismo con una compensación económica en función de las molestias y los riesgos que esta mujer asume a la hora de donar sus óvulos, porque hay que someterse a una serie de tratamientos farmacológicos, de hormonación, hay que someterse, digamos, a una extracción de óvulos, que es un proceso invasivo. Y esto tiene sus riesgos y sus molestias. Claro, para compensar esos riesgos y esas molestias, la ética ya española contemplo de altruismo combinado con compensación. Bueno, pues una cosa muy similar a esa es la que ocurre en Estados Unidos y una cosa muy similar a esa es lo que propondríamos para la regulación de la gestación subrogada. De hecho, no solamente en la donación de óvulos, hay otras muchas situaciones médicas en las que se da una compensación económica. Por ejemplo, en investigación clínica, ¿no? Los voluntarios de ensayos clínicos de fase 1 ponen su cuerpo a disposición, toda su fisiología a disposición de la industria farmacéutica. Por ejemplo, para probar un nuevo antirretroviral o para probar un nuevo antihipertensivo, etcétera, etcétera. Estos voluntarios, que son voluntarios sanos, que corren una serie de riesgos y se someten a una serie de molestias, cobran una compensación económica. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, o el Real Decreto que regula la investigación clínica, dice, la compensación económica nunca será lo suficientemente alta como para inducir a los sujetos a participar por motivos económicos, pero contempla que exista. No sé si me explico. Es decir, el hecho de que exista... Yo creo que el problema está en nunca será demasiado alta, claro, o lo que hayas dicho, porque es que esos niveles también de qué es alto o qué no es alto, ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? Efectivamente, pero esto se puede... Un debate muy largo en Francia, yo me imagino que estarás al tanto, en Francia la donación de óvulos era absolutamente gratuita, porque el qué es suficientemente alto para mí, a lo mejor no es lo mismo que para ti. Entonces, al final, después de largos estudios, la gente, las mujeres, porque la donación de semen, bueno, es una cosa que no conlleva absolutamente ningún esfuerzo, las mujeres que donaban óvulos eran mujeres de una clase social muy inferior en Francia, te hablo, de la vamos, pero por en Francia regla nunca hubo compensación económica por la donación de óvulos. Pero se puso sobre la mesa. Se puso, pero se el puso hecho sobre la de mesa justamente porque donar óvulos no es donar semen. Sí, pero lo que te quiero decir es que muchas veces existe esta preconcepción de que cuando hay compensación económica solamente las personas pobres recurrirán a donar porque será un medio de vida. Sin embargo, no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, para poder ser gestante necesitas tener un medio de vida propio. Es decir, una mujer
que está en riesgo de exclusión social o que tiene dificultades para llegar a fin de mes, no podría acceder a donar su capacidad de gestar. Y no podría acceder porque ya no solamente la legislación, sino el propio sistema excluiría los enormes riesgos que tiene el que unos padres de intención lleguen a un acuerdo con una mujer que está en una situación. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que todas las mujeres que nos donan su capacidad de gestar son mujeres con absoluto desahogo económico. O sea, nuestra gestante tenía un chalet maravilloso, con piscina, tenía a sus 2 hijas ya mayores, estaba divorciada, era completamente independiente desde el punto de vista económico y tenía hasta una niña en acogida, ¿no? Que su madre estaba en la cárcel y había decidido, pues, acogerla. Y lo que os cuento de mi gestante aplica a cientos de gestantes de familias de la asociación, es decir, no es una excepción. Es la norma. O sea, Judith nos podrá contar... ¿Cómo era tu gestante, ¿cómo era Judith? su gestante? Sí, no, en nuestro caso yo considero que más o menos debemos tener un nivel de vida o algo similar, y por otro lado es una persona que tiene 3 hijos propios, biológicos, tiene una 4ª hija adoptada y además es una persona que ella dice que en su vida hay 2 cosas que quiere hacer a nivel familiar. Una ha sido la gestación subrogada, que ya la ha hecho, y la otra es acogida. Ella quiere que cuando sus hijos sean un poco más mayores y tengan más libertad, poder hacer acogida. Entonces, no sé, yo creo que para ella la familia y los hijos y todo lo que está alrededor de la familia es una cosa tan importante que intenta que para otros puedan disfrutar de eso, de tener hijos o de tener unos padres si no los tienen, ¿no? ¿Tú también hiciste la gestación subrogada en Estados Unidos, Judith? Sí, nosotros hicimos embriones, porque embriones sí que podíamos hacer, hicimos embriones y, bueno, en una de las transferencias que hicimos, pues hubo el embarazo, luego el resto de embriones que sobraron, pues los donamos si alguna familia los quería. Y Judith, una cuestión, porque claro, estáis hablando de Estados Unidos, ¿qué pasa con las gestaciones subrogadas en otros lugares, en la India, por ejemplo? En la India, en estos momentos, la gestación subrogada está cerrada a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos de la mayor parte de países de la Comunidad Europea. Ha habido otros países en donde, en lugar de haber una regulación de la gestación subrogada, lo que había es una falta absoluta de leyes. Esto fue el caso, por ejemplo, de Tailandia. No sé si os acordáis. Sí. Hace poco que una serie de escándalos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasaba? Que allí estaban recurriendo familias ante la desesperación de no poder acceder porque es más barato, ¿no? a la sanidad americana, que es carísima, es la sanidad más cara del mundo y además no hay ningún tipo de protección social. Acudían a estos destinos. ¿Qué pasaba en estos destinos? Que al no existir una ley se podían dar casos maravillosos y perfectamente éticos, y en paralelo, al no haber regulación, pues se daban casos que no eran tan éticos, ¿no? Entonces, nosotros siempre desde la asociación hemos respetado profundamente las decisiones de las familias que han recurrido a los diferentes sitios. Ahora bien, cuando defendemos un modelo similar al de Estados Unidos. Y es más, lo que defendemos es que ese modelo se aplique en España precisamente para acabar con la mala práctica que está habiendo en ciertos sitios, ¿no? Entonces, como si yo quiero acabar con esa práctica en China de que los condenados a muerte pues extraigan sus órganos para donaciones, eso lo entiendo como mala práctica en donación, lo que tengo que hacer es regular y tener una buena ley de trasplantes en España. Si quiero que se dejen de robar niños en Nigeria, pues lo que tendré que hacer es tener una buena ley que regule la adopción en España, tanto como la adopción internacional. Pues lo mismo pasa con la gestación subrogada. Si quiero acabar con ciertas malas prácticas que pueden estar teniendo lugar en ciertas partes del mundo, la mejor manera es regular. Regular en España para que las cosas se hagan correctamente y aplicando toda una serie de criterios éticos, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, nuestro principio es un código ético que redactamos hace unos años, basado en toda nuestra experiencia, en la de las muchas familias y cómo se estaba regulando en Estados Unidos, y ese código ético sería la base para aplicar o para desarrollar una ley en España. ¿En qué otros países se puede practicar hoy por hoy por parte de ciudadanos españoles la gestación subrogada? Ahora mismo, fundamentalmente en Estados Unidos, en Canadá. ¿Con unas condiciones similares a las de Estados Unidos en Canadá? En Canadá sí, lo que pasa es que en Canadá sí que hay más protección social y sí que hay mayor cobertura sanitaria. En Canadá hay más limitaciones desde el punto de vista de la compensación económica que reciben las gestantes, que está mucho más estrictamente limitada a lo que son los gastos.
Vale, es la diferencia principal con Estados Unidos. Y luego, aparte de Estados Unidos y Canadá, en Rusia y en Ucrania. Pero, de nuevo, digamos, los estándares éticos que hay en Rusia y en Ucrania no serían, digamos, o no cumplirían nuestro código ético. Nuestro código ético lo cumple mejor Estados Unidos o Canadá que lo cumplen Rusia y Ucrania, ¿no? Luego, Sí. no sé, perdón. Sí, no, Judith. No, que quería decir que de hecho hay muchos otros países que tienen una regulación sobre la gestación subrogada, pero que, por ejemplo, en el Reino Unido, pues por decir algo, que en países europeos también hay muchos, ¿no?, que están o tienen regulación o están trabajando en ello. Por ejemplo, en el Reino Unido se limita a los ciudadanos de allí, ¿no? O en Portugal también creo que se limita a los ciudadanos de Portugal. O sea, no pueden llegar extranjeros. Sí. O sea, el resumen, Bueno, y de hecho en España se propone lo mismo. El resumen que os hacía era referido a aquellos destinos a los que los españoles pueden acudir. Sí, donde luego hay otros muchos, como dice Judith, que hay muchos países en donde sus ciudadanos pueden recurrir a gestación subrogada. Lo que pasa es que en la mayor parte de los países europeos la técnica está regulada con muchísimas restricciones. En algunos casos con tantas restricciones que al final termina siendo impracticable, ¿no? Como pasa en el Reino Unido, que muchas personas se tienen que ir fuera, ¿no? Porque la regulación tiene que estar solamente, o toda la gestión tiene que estar hecha por un tipo de asociación que tiene muchísimas limitaciones a la hora de operar, porque hay una reversibilidad del acuerdo que permite a la gestante reivindicar derechos de filiación, lo cual plantea una serie de inseguridades jurídicas que a los británicos, pues, obviamente les dan miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso nosotros defendemos un modelo determinado y un modelo que, digamos, permitiría el que la gestación subrogada se regulara correctamente. Y lo estáis planteando, No, es que son tantas preguntas, son las que queremos hacer, que es como... Lo estáis planteando, claro, para que esto se convierta en una realidad en lo que a la política se refiere. Y me decías antes, Antonio, a micro cerrado, que aquí cada partido tiene su idea, por supuesto. Y además, no solo cada partido, sino cada facción de cada partido, ¿no? Por lo tanto, pues es muy difícil, ¿no? O sea, tenemos por un lado Ciudadanos que está a favor de que se legalice en España con unos determinados, pues un poco con lo que vosotros proponéis. Podemos... En realidad, tal y como te comentaba antes, en todos los partidos, absolutamente en todos, o sea, desde Podemos hasta el PP, pasando por Bildu y por los partidos políticos catalanes, el PNV, en todos los partidos nos hemos encontrado con gente a favor de regular la gestación subrogada. En todos. En algunos, como es el caso de Ciudadanos, la postura a favor es absolutamente mayoritaria y además el partido ha tomado posición. ¿Públicamente te refieres? Sí, ha tomado posición públicamente. Además, el otro día Albert Rivera, en un acto en el que estábamos nosotros invitados como asociación, prometió que iba a llevar al Congreso de los Diputados una ley que regule la gestación subrogada en España esta legislatura. En su día también tomó posición oficial UPyD, por ejemplo. Sin embargo, el resto de partidos, a pesar de que hay muchas voces a favor, no se han posicionado oficialmente, ¿no? Digamos, el que más cerca ha estado quizás ha sido el PP, curiosamente. Nosotros, la verdad es que originalmente siempre pensamos que iba a ser el PSOE quien iba a liderar esta causa, pero sin embargo el PP... PSOE está para liderar pocas cosas ahora mismo. Más que a sí mismo. Curiosamente, sí, el PP ha adelantado al PSOE por la izquierda y gente del PP, ¿no? Dirigentes del PP como Javier Maroto, Cristina Cifuentes, Núñez Feijóo en Galicia, Moreno en Andalucía, Monago en Extremadura, se han manifestado claramente a favor de que se regule la gestación subrogada en España. De hecho, en el último congreso del PP parecía que se iba a plantear en la ponencia social una regulación de la gestación subrogada. Finalmente no fue así, pero hubo una serie de enmiendas tanto a favor como en contra que yo creo que forzaron a que diferentes dirigentes del PP se posicionaran. Y efectivamente se posicionaron, pero digamos, yo creo que por mantener la unidad del partido y porque no hubiera
grandes discrepancias, al final lo que pasó es que se le pegó una patada hacia adelante y se dejó estar. Lo que se va a hacer ahora en el PP es abrir una serie de comisiones de estudio para ver si se regula y de qué manera habría que regularlo. Bueno, porque el hecho de estar a favor de la regulación de la maternidad subrogada o de la gestación subrogada no significa que estén de acuerdo con la regulación que vosotros proponéis, ¿no? Se está de acuerdo con hablar del tema, no lo sé, sí, digo. Sí, hay diferentes modelos de regulación, pero también te digo, el modelo que nosotros proponemos es, o sea, cuando hablo de que en diferentes partidos hemos encontrado con gente de acuerdo, lo que nos hemos encontrado mayoritariamente es con gente de acuerdo con nuestro modelo. Además es que nuestro modelo encaja perfectamente con una sanidad tipo de derechas o como una sanidad tipo de izquierda. Es decir, la gestación subrogada se puede encajar en un modelo de sanidad con un componente privado, como defendería el PP, o con una sanidad puramente pública, ¿no?, como se podría defender en la izquierda. Entonces, quizás esas son las diferencias de matiz, pero lo que es la ética del modelo es básicamente la misma. Perdón, una cosa. Sí. En relación a esto que habláis de cuestiones políticas, yo creo que es importante decir que la gestación subrogada, su regulación, yo creo que va más allá de una cuestión de derechas o de izquierdas. Cada uno puede querer detallarlo o matizarlo de una manera u otra, que como lo que decía ahora Antonio, pero yo creo que no es una cuestión de derechas o izquierdas y, digamos, hay algo que yo creo que prácticamente todos los partidos o todas las personas están de acuerdo, y es que una cosa completamente altruista ha de ser posible. Entonces, luego hay detalles en los que no se está de acuerdo o se quiere matizar diferente, pero yo creo que hasta ese punto prácticamente todos o todas las personas que debaten sobre este tema están de acuerdo. Uh-huh. Una pregunta que yo tenía, antes tú hablabas sobre la posibilidad de que las gestantes, en función de la legislación que tenía el Reino Unido al respecto, pues pudieran tener una serie de derechos. En vuestra regulación, ¿dónde quedan los derechos de las gestantes? ¿A qué se reducen o a qué se amplían? Sí, vamos, claramente. O sea, el derecho de la gestante es pleno sobre su propio cuerpo y sobre su autonomía. Es decir, la mujer gestante decide libremente el gestar para otras personas o donar su capacidad de gestar y decide libremente el participar en el proceso. Una vez que entra en el proceso se puede retirar en cualquier momento. Claro, esto en ciertos momentos supondría una interrupción del embarazo. Obviamente, la interrupción del embarazo habría que hacerla acogiéndose o cumpliendo las leyes que estén en vigor en ese momento, ¿no? Si en España hay una ley de plazos, una ley de plazos, incluso si en España hubiera una ley de supuestos, con la ley de supuestos. Es decir, la gestación subrogada incluso aquí se puede adaptar a cualquier tipo de ley de interrupción del embarazo. Ahora bien, lo que no es autonomía de la mujer gestante es la filiación, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la autonomía sobre tu cuerpo y otra cosa es la filiación sobre el niño que has gestado, el bebé que has gestado, el niño o la niña. Entonces, por ejemplo, la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, cuando establece el contrato de donación de óvulos en España, lo que establece es que ese contrato es irreversible en cuanto a la filiación. Es decir, un donante de esperma no se puede arrepentir de haber donado el esperma y después reivindicar derecho de filiación con el niño que ha nacido. Antonio, si se arrepintiera antes de que el niño hubiera nacido, ¿qué puede interrumpir su embarazo, si pero ya estuviera fuera de los momentos en que se puede interrumpir? Es decir, la gestante tiene absoluta libertad para decir sobre su cuerpo, pero no sobre la filiación. La filiación obviamente es irreversible. Si no, estarían viniendo al mundo niños que no se sabe de quién son sus padres y darías lugar a posibles contenciosos que no tienen sentido. De hecho, esto beneficia tanto a la gestante como a los padres. Es decir, imagínate que quien se arrepiente no es la gestante, que son los padres. Y esto es lo que ha pasado y lo que ha creado escándalos tremendos en Tailandia, donde no había regulación. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasaba? Que allí, como se dependía de un juicio posterior a la gestación, pues si te retirabas, dejabas el proceso a medias. ¿Cómo protege a la gestante? Pues la gestante obviamente está donando su capacidad, está gestando un niño que no es suyo y ella digamos, nuestras gestantes no quieren que se les atribuya la filiación con nuestros hijos, no quieren ser madres, quieren ser gestantes. Si yo, digamos, hago irreversible el contrato, las estoy protegiendo a ellas, de potenciales padres de intención que se puedan retirar del proceso. Es decir, en el momento en el que el proceso arranca y se firman todos los acuerdos, la filiación es irreversible. Si el niño nace, será el hijo de los padres de intención a todos los efectos.
con todas las responsabilidades. Una última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. La verdad es que esto daría a una larga, para una semana de conversación, ¿verdad? Judy, cuéntanos un poco, así en 2 minutos, cómo es el proceso. Es decir, tú quieres ser madre, tienes unos problemas para realizar este sueño y decidís, tú y tu pareja, hacer una gestación subrogada. Te pones, me imagino, en contacto con una agencia. Es decir, dame un brevísimo resumen de cómo es el proceso. A ver, así es como funciona en Estados Unidos. Hay agencias que recogen perfiles de familias que quieren, o sea, de parejas o personas que quieren formar una familia, pues qué preferencias tienen, qué esperan del proceso, etcétera, y a la vez recoge perfiles de mujeres que están dispuestas a gestar para otras familias. Entonces, en función de las preferencias de ambas partes, pues pone en contacto a una mujer que quiere ser gestante con una persona o familia que quieren ser padres. Y entonces, bueno, al principio se hace un contacto sin datos personales, en el que te conoces, etcétera, y si las dos partes esperan lo mismo del proceso y se gustan, pues entonces la cosa tira para adelante. Pero si ella o nosotros dicen, uy, no me convence, pues entonces se cambia, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, conocimos a Vanessa, esperábamos lo mismo del proceso, esperábamos poder mantener una relación después, nos gustamos y seguimos para adelante. Entonces, a partir de ahí, hicimos nuestros embriones con nuestro propio material, se lo transfirieron a Vanessa, y bueno, se quedó embarazada. Entonces, a partir de ahí, ella es completamente autónoma durante el embarazo, hace su vida, nos iba enviando WhatsApps de cómo se encontraba, si estaba mejor, si estaba peor, bueno, cuando tenía algún mareo, alguna cosa, y nosotros estábamos siempre al otro lado, pues intentando apoyarla y darle todo el soporte que pudiéramos dentro de lo que cabe, que estás a miles de kilómetros, pero bueno. Todo esto también, ella también está de acuerdo con su pareja, se lo explica a sus hijos, etcétera. Y nosotros por nuestra parte pues también lo explicamos a amigos y familia. Entonces todo esto durante el embarazo, ella es plenamente autónoma y nos va diciendo las cosas que considera, nos envió fotos también de las ecografías, sí. Sí, bueno, sí, ella sacaba fotos y nos iba diciendo un poco lo que le iban diciendo. Y bueno, ya pues nos vimos mucho antes de todo esto, ya nos conocimos, luego fuimos creo que fue la semana 15 o por ahí, y luego ya fuimos 15 días o 3 semanas, un poco antes de cuando estaba previsto el parto. Ahí empezamos también a quedar más con ella, lo que podíamos y lo que ella quería, y bueno, y entonces ya su médico le dijo que hacía falta cesárea porque había uno de los niños que no venía bien. Y bueno, y entonces pues fue un parto por cesárea programada y nosotros no pudimos entrar en la sala de partos porque es una operación, la cesárea, y por lo tanto solo puede haber un familiar. Entonces estaba con su marido y bueno, ya fue él el que nos envió las fotos con los niños y el peso, la longitud, bueno, lo típico. Y nada, pues a ella le fue muy bien, no tuvo demasiado problema, ya salió de quirófano con los bebés y bueno, y nos dijo, bueno, yo los he llevado 9 meses, ahora os toca a vosotros, ¿no? Y ya nos los dio, los bebés, y bueno, a partir de ahí pues estuvimos compartiendo desde ese momento hasta que nos fuimos de Estados Unidos, porque teníamos que arreglar papeles y tal, estuvimos compartiendo todo el tiempo que pudimos y quisieron. Y luego, de hecho, fueron ellos los que se fueron de vacaciones antes que nosotros, digamos, acabáramos con todo el papeleo. Y desde entonces mantenemos una excelente relación. Esperamos poder viajar a Estados Unidos cuando sean los niños un poquito más mayores o que ellos vengan. En fin, es como tener una parte de la familia allí, ¿no? O sea, Judy, tú a tus hijos les vas a contar el proceso, digamos. Claro que sí, desde el primer día, y ellos van a saber, Vanessa, quién es Vanessa. O sea, yo tengo fotos, tengo una caja con fotos de amigos y familia y les voy diciendo, este es tal, este es cual, esta es la abuela, este es tal. Y hay fotos, claro, de Vanessa, de su marido y de los hijos de Vanessa, porque forman parte de nuestras vidas, de ahora y para siempre. Y yo creo que nosotros también formamos parte de la vida de Vanessa y de su familia, porque, bueno, pues nos une un lazo importantísimo, ¿no?
no sé, Claro. es un poco mi experiencia. Bueno, Antonio y Judith, mil gracias por habernos trasladado vuestra experiencia. Yo creo que bueno, va a dar motivo a la reflexión en cualquier caso. ¿Se puede leer todo lo que habéis dicho? ¿Tenéis alguna página de internet de la asociación donde se pueda uno enterar qué es lo que proponéis? sonnuestrosHijos.com SonnuestrosHijos.com. tenéis un montón de información. Allí hay lo tenemos en formato de blog. Tenemos un montón de entradas, un montón de temas diferentes. Lo último que hemos hecho es un blog de mujeres hablando sobre gestación subrogada, porque como empezamos más hombres homosexuales en esto, queríamos dar más voz a las mujeres. Incluso algunas mujeres gestantes hemos empezado también a traducir sus testimonios y la verdad es que hoy en día en prensa hay un montón se están publicando un montón de testimonios de mujeres gestantes de Son Nuestros Hijos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Antonio, Judith. Gracias a vosotros. Gracias, Muchas gracias a vosotras. y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es sexo.